Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema estructural, fundamental, estratégico para el conocimiento de las diferentes aplicaciones estadísticas del mundo moderno en que vivimos, un tema fundamental llamado tipos de variables estadísticas. Este es un tema transversal y estratégico para diferentes cursos en las ciencias estadísticas, tales como métodos de investigación con enfoque cuantitativo, que en otras universidades le llaman como métodos cuantitativos de investigación, cursos de métodos estadísticos, cursos de bioestadística, cursos de diseño experimental, cursos de modelos multivariados, cursos de modelos mixtos y cursos de regresión lineal o múltiple, cursos de muestreo, etc. Muchas aplicaciones estadísticas no se podrían implementar sin un claro concepto del tipo de estadística al que nos vamos a referir, y responde a una pregunta fundamental. ¿Cuál es? Por su naturaleza, ¿qué tipo de variable estadística es esta que estoy hablando? Responder a esa pregunta fundamental es la clave para el diseño y manejo de bases de datos estadísticas con cualquier software. Responder a esa pregunta fundamental, por su naturaleza, ¿cuál es el tipo de variable estadística de que estamos hablando? Responder a esta pregunta es fundamental para saber si podremos aplicar un modelo de tipo paramétrico o no paramétrico. De manera que tipos de variable estadística es un tema no para conocerlo, sino para dominarlo, para saber hacerlo en términos prácticos y en términos profesionales, porque de aquí se deriva la habilidad, las capacidades, habilidades y destrezas para poder aplicar posteriormente diferentes modelos paramétricos o no paramétricos, univariados o multivariados, que respondan y resuelvan el mandato establecido en los objetivos específicos de una investigación de que se trate. Los tipos de variables estadísticas en ciencia estadística fundamentalmente son 4. 2 variables cualitativas y 2 variables cuantitativas. Las variables cualitativas, a su vez, se clasifican en 2. Las cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Las nominales son aquellas variables estadísticas que se caracterizan por no ser numéricas, es decir, no son números, son cualidades, propiedades, formas, atributos, tipología, descripciones, pero no son un número. Las variables cualitativas nominales no son numéricas. Luego tenemos las variables cualitativas ordinales. Igual que las nominales, no son numéricas. Sin embargo, las ordinales tienen un orden de importancia o jerarquía entre cada una de las categorías que definen a la variable ordinal. Y esa es la gran diferencia entre una variable cualitativa nominal y una variable cualitativa ordinal, en que la nominal no tiene un orden de importancia predefinido y las ordinales tienen una jerarquía u orden de importancia claramente definido.
Ahora examinemos el otro escenario. Las variables cuantitativas pueden ser a su vez de dos tipos. Cuantitativas discretas, que son variables que corresponden con números enteros, no fraccionables. Y por otro lado, las variables cuantitativas continuas, que son variables numéricas, pero por su naturaleza son números fraccionables, divisibles, son valores numéricos continuos desde menos infinito hasta más infinito, de manera que no hay forma de poder confundir las variables cuantitativas entre sí. Las cuantitativas son variables numéricas. Si se corresponden con números enteros no divisibles, son cuantitativas discretas. Si corresponden con números divisibles, es decir, que pueden tener decimales, por su naturaleza admiten valores decimales, eso se llama una variable cuantitativa continua. Y no hay forma de confundir las variables cuantitativas de las cualitativas, porque las cualitativas no son numéricas y las cuantitativas sí son numéricas y por lo tanto responden a las propiedades de los números reales. En matemática conocido el espacio de trabajo n mayúscula. De esta definición de los cuatro tipos de variables estadísticas, dos cualitativas y dos cuantitativas, surge un parte de agua, le llamo yo. En Nicaragua le llamamos a eso un gancho de camino, cuando las cosas se separan claramente en dos rumbos diferentes. Y así son las variables cualitativas y cuantitativas. Son un gancho de camino de donde se toman dos rutas estratégicas diferentes. Las variables cualitativas definen el uso de modelos no paramétricos. Y por su parte, las variables cuantitativas definen la ruta para el uso de diferentes modelos paramétricos. ¿Qué significa la ruta de los modelos paramétricos? En pocas palabras, que cumplen los supuestos y las condiciones paramétricas establecidos por Fisher, que básicamente son tres supuestos. En primer lugar, normalidad de los residuos. En segundo lugar, homogeneidad de varianza de los tratamientos en relación a los residuos. Y en tercer lugar, independencia de los residuos. Un modelo paramétrico es aquel que cumple esos tres supuestos: normalidad de residuos, homogeneidad de varianza, independencia de residuos. Por su parte, los modelos no paramétricos se basan en las pruebas de chi cuadrado, conocidas como pruebas de libre distribución, y que no requieren el cumplimiento de los supuestos paramétricos. Existen dos tipos de variables adicionales que en el mundo moderno se han venido constituyendo como dos comodines de trabajo que muchos utilizan en estudios socioeconómicos, estrategias de marketing, diagnósticos agrosocioeconómicos, ficha de recolección de datos clínicos, ficha de recolección de estudios epidemiológicos, etcétera. Hay muchas y muy diferentes áreas del conocimiento en donde se aplican las cuatro variables estadísticas que señalamos con rigor científico, más
dos comodines, dos variables híbridas que son muy útiles para resolver problemas profesionales en diferentes áreas del conocimiento. Esas dos variables adicionales, comodines que le digo yo, o variables híbridas, por un lado, son las variables de categoría y por otro lado, las variables dicotómicas. Examinemos ahora solamente las variables de categoría. La ciencia estadística se creó históricamente y en el mundo moderno se basa en el análisis numérico. Las descripciones son el análisis de frecuencia numérico. Las inferencias estadísticas son el análisis probabilístico de las variables numéricas. Es decir, en pocas palabras, tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial se basan en el análisis numérico. Se analizan números en ciencia estadística. Y el problema que tenemos en el mundo moderno es el uso de muchas variables cualitativas y que son de mucha importancia en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes tipos de estudios. Y aún en el enfoque filosófico cualitativo, muchas variables cualitativas que se desean analizar de forma estadística, buscando las evidencias que soporten los contrastes de hipótesis con variables cualitativas. Y entonces la pregunta del millón es, en el mundo moderno, la estadística moderna, ¿cómo resuelve el problema de analizar variables cualitativas que, por su definición fundamental, no son numéricas? La estadística moderna resolvió ese problema y ese es el gran secreto de la estadística moderna, transformando las variables cualitativas nominales u ordinales, transformándolas en variables cuantitativas discretas. A ese proceso se llama transformación de variable cualitativa en cuantitativa. Transformación de variable cualitativa en cuantitativa discreta. Y ese proceso tiene como resultado crear variables de categoría. Así es que se crean las variables de categoría. O lo que también se le conoce con el nombre de variables discretizadas. Es decir, variables que realmente no son discretas, pero se han transformado en categorías que llegan a ser valores numéricos indivisibles, valores numéricos enteros, y por lo tanto se le da en llamar como las variables de categoría o variables discretizadas. Una vez que las variables han sido transformadas en categoría, valga decir que han sido discretizadas, esas variables ya se le puede aplicar perfectamente un contraste de hipótesis apropiado de acuerdo a la naturaleza y la calidad de los datos que se tengan. Eso es, en pocas palabras, el fenómeno de las variables de categoría. Es un comodín. El segundo comodín al que yo me refería son las variables dicotómicas. De nuevo, en diferentes áreas del conocimiento y en estudios de carácter cualitativo, es normal que encontremos variables dicotómicas, que se están utilizando mucho las variables dicotómicas para definir estados opuestos entre sí, que pueden ser estados de opinión, si está de acuerdo con algo o no está de acuerdo con algo, es sí o no, que si tiene un estado definido o si tiene otro estado definido. En ciencias médicas, por ejemplo, es clásico el uso de la variable como código de censura de vida y muerte. Y eso no es más que una variable dicotómica, que son dos estados opuestos, clasificar vida o muerte. Igualmente los estados de opinión en las personas, sí o no, es clasificar dos estados opuestos, pero de opinión. Y existen muchos usos de las variables dicotómicas que son muy importantes para la toma de decisión gerencial. ¿Por qué? Porque las variables dicotómicas no tienen ambigüedad, no tienen punto intermedio.
o es sí o es no. Y el análisis de frecuencia correspondiente demuestra si la mayoría de las personas están a favor de un suceso o no están a favor de un suceso. Y el análisis de frecuencia te demuestra si la mayoría de los pacientes han muerto de una patología o han sobrevivido de una patología. Entonces las variables dicotómicas son muy importantes porque no tienen ambigüedad. Y no hay que confundir las variables dicotómicas con las variables politómicas que existen. Puedes pensar un estudio en el que se hagan variables de 3 categorías. Ya no es dicotómica, es politómica. Y si es de 4 categorías, pues ya no es dicotómica, es politómica. Sin embargo, cuando metodológicamente se tiene concebido una respuesta gradual, el tipo de variable no debe ser dicotómica. Lo que debe ser es una variable Likert de 5 categorías que pueda mostrar una respuesta consistente a favor o no del suceso que se está evaluando. Un hecho muy relevante en el uso de las variables dicotómicas es cómo se clasifican las dicotómicas. El 1 en la dicotómica quiere decir sí y el 0 quiere decir no, porque las variables dicotómicas históricamente surgieron en las matemáticas y en la taxonomía vegetal y surgieron como un lenguaje binario de clasificación de individuos. Y en el lenguaje binario, que es el lenguaje fundamental de programación en los sistemas informáticos. Y su clasificación solamente son 2 códigos, 0 y 1. Cuando hablamos de ciencia estadística, las variables dicotómicas, hablamos de que 1 significa sí y 0 significa no. Eso es una variable dicotómica estrictamente hablando y que debe utilizarse para toma de decisión gerencial y definitiva, donde no haya posibilidad de respuestas ambiguas. En el caso que quisiéramos una respuesta gradual, entonces recomendamos la aplicación de las variables Likert, que son variables en escala conductual, para evaluar gradualmente la respuesta cualitativa de las personas, con códigos que van desde el 1 hasta el 5, donde el 1 es lo peor y el 5 es lo mejor. Esas son las variables Likert, que corresponden con las variables ordinales. En síntesis, los tipos de variables estadísticas en ciencia estadística son 4. 2 variables cualitativas, nominal y ordinal. 2 variables cuantitativas, discretas y continuas. Y 2 variables híbridas, que son muy útiles para evaluar fenómenos de tipo cualitativo. Estas son las variables de categoría y las variables dicotómicas. Muchas gracias. Saludos.